de manera un poco más concreta y digamos enunciativa, pero no limitativa, podemos mencionar que existen estas fuentes de información. Fuentes de información, repito, no se deben de confundir con las técnicas de investigación, no confundirlas. Las técnicas de investigación son los instrumentos, las herramientas o los procedimientos en todo caso que lleva a cabo el investigador o que utiliza el investigador para obtener la investigación, perdón, para obtener la información. Y las fuentes de información son concretamente los lugares o los objetos donde se encuentra la información. ¿Ya? ¿Dónde está la información? Y entonces así tenemos que algunas fuentes de información son, por ejemplo, libros impresos, que se le conoce como bibliografía, ¿no? Que es la bibliografía o los libros impresos, digamos que son la fuente de información más tradicional que existe, ¿no? O más común, digamos, más utilizada. No es la única, por supuesto, porque aquí vamos a ver la existencia vamos a ver que existen aquí eh, existen varias fuentes de información. No es la única, por supuesto, pero digamos que es la más utilizada, ¿no? La bibliográfica o los libros impresos. Ajá. Pero también hay libros electrónicos, sobre todo ahora que los libros o la bibliografía, sobre todo ahora que la bibliografía que la bibliografía electrónica y que los medios de las técnicas, perdón, las tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TICs, han estado muy desarrolladas. Ahora los libros electrónicos también son fuentes de información. Ya no es necesario que estén impresos, pueden ser electrónicos, por supuesto, ¿no? Como fuentes de información. Obviamente aquí habría que hacer la distinción. No es lo mismo el PDF del libro escaneado, ¿no? O digitalizado que un libro electrónico. Hay diferencia. Un libro electrónico tiene una regulación incluso legal, ¿no? Unos derechos de autor, todo, todo legalmente establecido. Y un PDF que hagamos de un libro impreso, bueno, eso es otra cosa, ¿no? No, aquí estamos hablando de libros electrónicos. Ajá. Libros impresos, libros electrónicos, pero también pueden ser fuentes de información otras tesis. Ajá. Pueden ser fuentes de información las monografías, memorias, revistas, por ejemplo, que pertenecen al rubro de hemerografía, ¿no? Periódicos que también pertenecen al rubro de hemerografía, enciclopedias, diccionarios, directorios, estadísticas. Aquí en estadísticas, por ejemplo, vean ustedes cómo una estadística generalmente una información que se tiene gracias a la aplicación de una técnica de investigación de campo. Ajá, generalmente. Pero la estadística en sí ya cuando la estadística ya está publicada en algún medio, ¿no? O por alguna dependencia gubernamental, como el INEGI, por ejemplo, ya esta estadística ya se vuelve fuente de información. ¿Ah? Fuente de información. ¿Que fue obtenida gracias a la aplicación de una técnica de investigación de campo? Sí, pero ya cuando está publicada se vuelve una fuente de información, que es diferente, ¿no? También hay conferencias, conferencias, seminarios, congresos. ¿Las clases pueden ser fuentes de información? Sí, también las clases pueden ser fuentes de información. También las clases pueden constituir fuentes de información, ¿no? También los diarios, por ejemplo, películas, que a lo mejor pertenece puede ser también parte de no confundirla con la técnica de investigación documental, específicamente la videográfica, por ejemplo, ¿no? No confundirla. Una cosa es llevar a cabo la acción o el procedimiento de consultar películas y otra es obtener información de esa fuente específica, de esa película en específico, ¿no? También pueden ser fuentes de información las obras de arte. Ajá. Claro, hay algunas fuentes de información que son más utilizadas que otras. Por ejemplo, los libros impresos y los libros electrónicos
los libros impresos, los libros electrónicos, las revistas, los periódicos, los diccionarios, son, y las monografías, por ejemplo, también, son, digamos que los más utilizados como fuentes de información. Ajá. Son los más utilizados, pero no son las únicas fuentes de información que existen, ¿no?